irse de vacaciones no es una indicación de cesárea. Mira, tal vez tú no necesitas cesárea, se puede hacer, esta condición no es una indicación para cesárea, porque muchas veces la madre viene con una idea. Entonces la pelvis no es rígida, ¿ok? A veces tenemos esa mente de que la pelvis es rígida. ¿Conocen a alguien que cumpla con una de estas condiciones o ustedes cumplen con una de estas condiciones? Si alguien te dice, que tú hiciste una laceración, entonces vamos a hacer una cesárea para que no tenga otra, ya eso hay que considerarlo de otra manera. No significa que ya la próxima vez tenga que tener cesárea. La madre tiene una enfermedad infecciosa como herpes genital o VIH. Anteriormente se hacía cesárea inmediata. Por ejemplo, si el bebé está de manera transversa o acostado sobre la pelvis o con el hombro de manera vigorosa para tratar de que el bebé, los gemelos. Entonces, gemelos generalmente se hace cesárea, pero no necesariamente, ¿no? O que le digan, generalmente, tu bebé puede sufrir si dejamos progresar el parto. Puede sufrir no es una razón. Yo me hice una cesárea porque tenía eso. El doctor me dijo que había que hacer cesárea. Entonces quiero tumbar esos mitos con esta presentación. Ahora, hay una que se usa muchísimo para justificar cesárea, pero realmente es una falsa indicación de cesárea. Cuando ya la cabeza del bebé ha salido, con cuidado. Hay varias técnicas, pero esta es una, donde se le libera el cordón. Porque una mujer haya dado a luz vaginal no quiere decir que ya no le va a funcionar, que se va a ver feo, que se le va a hinchar. Aviso, la información en este video es dirigida al público general en la República Dominicana y no debe considerarse como consejo médico individual. Consulte a su proveedor de salud para su situación personal. Este video podría contener material no apto para niños. Yo les había anunciado que iba a hacer un video sobre complicaciones en la cesárea. Pero mientras estaba preparando ese video, me di cuenta de que había algo de lo que había que hablar primero, antes de hablar de las complicaciones. Y que me iba a tomar demasiado tiempo cubrir. Entonces decidí hacer primero este video para después hacer el de las complicaciones. Entonces, lo primero que hay que hablar es sobre cuándo se necesita una cesárea. Si ustedes han seguido mi canal, saben que yo no soy muy amiga de la cesárea. Creo que siempre se debe tratar de hacer parto natural, a menos que no haya otra posibilidad. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar cuándo realmente se necesita la cesárea y cuándo no. Por eso quiero hablar primero sobre las indicaciones de cesárea, antes de hacer otro video donde hablaremos de las complicaciones. Un poquito de historia. ¿Por qué existe la cesárea? Bueno, el objetivo de la cesárea inicialmente se comenzó a hacer cuando la madre fallecía durante el parto y entonces se abría el abdomen para extraer el bebé, especialmente si el bebé todavía estaba vivo, y también se hacía para extraer el bebé después que había fallecido, pero con la cesárea se le daba una oportunidad al bebé de sobrevivir si la madre había fallecido. O sea, eso viene de los 1400 después de Cristo. O sea, le estoy hablando de la historia muy primitiva de la cesárea. Entonces, ese fue el primer objetivo de la cesárea. Segundo, evolucionó a usarse cuando había una obstrucción del parto, cuando no había forma de que el bebé saliera por la vagina. Entonces, vamos a suponer que la madre tenía una deformidad o un tumor que estaba bloqueando el canal de parto. Y hoy en día se utiliza con un objetivo más amplio
y es que cuando el riesgo del parto vaginal es mayor que el riesgo de una cesárea, y recuerden que la cesárea es una cirugía mayor, entonces si el riesgo de hacer una cirugía mayor es menor que el riesgo de parto natural para el bebé y o la madre, entonces se decide hacer una cesárea. Entonces, con esto les quiero recordar que la cesárea, comparado con el parto natural, tiene un doble de riesgo. O sea, la mortalidad materna y la morbilidad o enfermedad materna es el doble con cesárea que con parto vaginal, cuando se juntan todos los datos en las estadísticas. Entonces, no quiere decir necesariamente que usted tiene el doble de chances de enfermarse o de fallecer porque se haga una cesárea, sino que este doble puede ser también atribuido a que muchas de las mujeres que van a cesárea ya tienen complicaciones, pero podemos decir que vamos a decir, la mitad de cesáreas son hechas de mujeres que no tienen complicaciones mortales, entonces vamos a decir que usted tiene un 50% más de tener una complicación o mortalidad con una cesárea que si tuviera un parto vaginal. Obviamente eso hay que llevarlo al nivel individual también. Se habla también del beneficio materno y el beneficio fetal. Entonces, cuando se va a decidir si se va a hacer una cesárea, se decide si es por el beneficio materno, por el beneficio fetal o por ambos. Entonces, lo que se ha descubierto es que usualmente las madres tienden a preocuparse más por el beneficio del feto, del bebé, al beneficio de ellas mismas. O sea, ellas prefieren sacrificar parte de su salud por el bebé. Igualmente, los proveedores de salud están menos dispuestos a arriesgar el bebé que a la madre. Entonces, usualmente las cesáreas se hacen más por beneficio fetal que por el beneficio de la madre. Entonces, tenemos 3 tipos de indicaciones que están clasificadas así, pero también yo le agregué una tercera. Entonces, las indicaciones absolutas son indicaciones razones para hacer la cesárea que no son negociables. O sea, si usted tiene esa condición, tiene que hacerse cesárea para poder tener un buen pronóstico, ¿verdad? Entonces también están las relativas, que es cuando hay una condición donde una cesárea puede ser favorable o no. O sea, se podría hacer un parto vaginal, pero también se puede considerar una cesárea para disminuir riesgo. Y yo le agregué las falsas, que son razones que yo escucho a las madres muchas veces que se hicieron cesáreas por esas razones, porque el doctor le dijo que porque tenían cierta condición o esto, tenían que hacerse una cesárea, pero que realmente no son indicaciones de cesárea. Entonces, vamos a comenzar por las absolutas. Y quiero decir sobre las absolutas, esta es una lista larga, pero le puedo apostar que el 99% de las mujeres no tiene ninguna de estas condiciones. O sea, es muy poco probable que usted, la persona que está viendo el video, tenga una de estas condiciones. Entonces, vamos a comenzar por la deformidad pélvica. Quiere decir que si la pelvis, a ver, ¿dónde está mi pelvis? Si tenemos la pelvis aquí, las mujeres hay diferentes tipos de pelvis, pero la pelvis de la mujer y el cuerpo de la mujer y las hormonas y todo están hechas para el parto. Entonces la pelvis no es rígida, ¿ok? A veces tenemos esa mente de que la pelvis es rígida, no es rígida, tiene ligamentos, puede moverse un poco para ajustarse al bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, una persona tiene problemas de nacimiento con los huesos, por ejemplo, enanismo o alguna deformidad ósea, alguna escoliosis que llega hasta la pelvis,
Eso puede estrechar la pelvis y dificultar el paso del bebé. Entonces, en ese caso, esa sería una indicación absoluta. O sea, hay madres que por esas deformidades no pueden parir de manera vaginal, sino que necesitan cesárea. Entonces, otra indicación absoluta de cesárea es cuando la mujer ha tenido una cirugía mayor pélvica, o sea, una cirugía en la pelvis, por ejemplo, una cirugía plástica donde se reconstruyó la pelvis, o si la mujer tenía o tuvo un accidente que le lastimó la pelvis y se hizo una cirugía donde se reconstruye todo, o tenía alguna patología donde hubo que extraer músculos de la pelvis, o sea, algo, o un accidente, un tumor que tuvo la madre ahí y hubo que hacer una cirugía mayor. Esa es una indicación de cesárea. ¿Okay? También si la madre tiene una enfermedad pulmonar o del corazón donde no puede pujar durante el parto, o sea, hay que pujar mucho. Entonces hay algunas enfermedades cardiovasculares, pulmonares, donde ese pujo puede hacer daño o donde la mujer simplemente no puede hacerlo sin perder la respiración. Ahí también van los aneurismas, que son debilidades en la pared de las arterias que pueden, vamos a decir, pueden estallar si se hace mucho pujo. Entonces ya esa es una condición para una cesárea que es absoluta. Ahora, en eso no cabe la presión alta, la hipertensión. O sea, es una enfermedad cardíaca, cardiovascular, pero no es una razón para cesárea. Otras enfermedades cardiovasculares más serias sí son razón para cesárea. Si la madre va a tener el parto, pero al mismo tiempo tiene una patología abdominal o en el útero, donde se le va a hacer una cirugía al mismo tiempo del parto, o se necesita hacer esa cirugía para poder sacar al bebé, entonces se hace una cesárea y se hacen ambas cirugías al mismo tiempo, la cesárea y otra cirugía abdominal. O sea, ya esa es una indicación absoluta. Cuando la placenta se implanta de manera anormal, a veces una placenta previa que está cubriendo el canal de parto, entonces el bebé no puede salir por ahí. Si hay una placenta acreta, que es una placenta que no se desprende al momento que debe desprenderse, o lo contrario, un desprendimiento de placenta, la placenta se desprende antes de tiempo. Entonces esas son condiciones muy delicadas, entonces se hace una cesárea cuando se habla de una de esas condiciones. Cuando hay una historia de cirugía en el útero, donde se le extrajo una parte al útero anterior al embarazo, donde se trabajó a través de todo el tejido del útero, toda la pared del útero, cuando ha habido alguna cicatriz en el útero que se ha abierto, o sea, ya sería muy peligroso hacer un parto vaginal con una madre que tiene esa condición. También si hay una masa obstructiva o un cáncer invasivo, o sea, ya si la madre tiene cáncer en el útero o cáncer en el abdomen, tiene una masa que obstruye el canal de parto, obviamente la única forma de hacerlo es durante cesárea. Entonces, un cerclaje permanente, que es cuando se le hace una sutura en la entrada del cuello uterino. Entonces, obviamente, si tiene una sutura ahí, no hay salida para el bebé y la única forma es sacarlo con una cesárea. Entonces, a veces hay mujeres a las que se le ha hecho este procedimiento y necesitan mantener el cerclaje. También cuando la trombocitopenia, cuando la madre tiene las plaquetas bajas, porque hay mayor riesgo de hemorragia postparto durante un parto vaginal si las plaquetas están bajas, entonces se prefiere hacer una cesárea. Si el bebé tiene infección o acidemia prolongada, ya para eso se hacen unos tests, unos exámenes, y si resultan esos exámenes positivos, se recomienda que hagas por el beneficio del bebé. Entonces,
díganme, ¿conocen a alguien que cumpla con una de estas condiciones? ¿O ustedes cumplen con una de estas condiciones? Si conocen a alguien o si ustedes cumplen con esas condiciones, están dentro de un grupo muy pequeño. Bueno, entonces ahora vamos a ver con las relativas. Entonces, el trauma perineal previo, es decir, el perineo es esta área aquí, esta es la pelvis, entonces esta área aquí donde está la vulva, el ano. Entonces esta área es muy muscular, entonces puede haber trauma, o sea, puede haber ruptura o desgarros, laceraciones, y estas pueden pasar durante el parto. O sea, si una madre tuvo un parto anteriormente y pudo tener una laceración, entonces, ¿qué pasa? Que eso va a depender de, primero, cuánto tiempo ha pasado entre un embarazo y otro. Si ya esas cicatrices de laceración pueden curar rápido o pueden durar un poco más. O sea, si es una laceración de primer, segundo grado, generalmente curan rápido, se recuperan rápido. Ya de tercer y cuarto grado toma mucho más tiempo para recuperarse. Entonces hay que ver de qué grado es la laceración, cuánto tiempo tiene la madre entre un embarazo y otro, o entre un parto y otro. Y también si la cicatrización, si ya se ha recuperado, cómo se siente la madre, y también si ha ido a terapia, a fisioterapia para ayudar ese problema. Y entonces durante el segundo parto hay que ver también la causa de la laceración, porque a veces generalmente si se pare en posición de litotomía, que es usualmente la que hacen en los hospitales, que es la mujer acostada boca arriba, eso puede causar laceraciones mayores. También cuando te dicen que pujes, cuando tu cuerpo no está listo para pujar, eso puede causar laceraciones también. Entonces, ya para el segundo parto se evita esas condiciones para que no ocurra otra laceración, o que si ocurre sea de una manera menor. Entonces, hay varios factores que considerar. Por eso no es indicación absoluta de cesárea que si tuviste una laceración durante el primer parto, para evitar otra laceración tenga el segundo. No, hay formas y depende mucho del tiempo y todo eso. Entonces, si alguien te dice, que tuviste una laceración, entonces vamos a hacer una cesárea para que no tenga otra, ya eso hay que considerarlo de otra manera. No significa que ya la próxima vez tenga que tener cesárea. Hay mujeres que que tuvieron una laceración de segundo grado durante su primer parto, y después en el segundo parto se toman las medidas y no tienen ninguna laceración, o tienen una de primer grado. O puede que tengan otra laceración, pero de la igual o de menor gravedad. Entonces, si se ha tenido una cesárea anteriormente, porque una mujer haya tenido cesárea anteriormente no quiere decir que tenga que tener otra la segunda vez. El parto después de cesárea es algo que ya se ha probado que puede ser seguro, y depende también del tiempo que tenga entre un bebé y otro, y del tipo de cicatriz que tenga de la cesárea previa. Entonces ya eso podemos abundar más en otro video, pero eso es lo que quiero que sepan, que no porque ya tuve una cesárea tiene que tener otra cesárea. Se puede hacer parto después de cesárea dependiendo de las condiciones. Si la madre tiene una enfermedad infecciosa como herpes genital o VIH, anteriormente se hacía cesárea inmediatamente, pero ahora se considera si el herpes está activo o la carga viral del VIH. También se le da tratamiento profiláctico para que no pase la enfermedad al bebé. O sea que ya eso es decisión de la madre, qué ruta ella quiere ir, y también la condición en que ella se encuentra. O sea que no necesariamente porque una persona tenga VIH o herpes tiene que hacer cesárea obligatoriamente. Entonces, el prolapso del cordón, esta es una emergencia obstétrica.
la puse aquí en las relativas porque depende qué tan avanzado está el parto. O sea, si hay un prolapso de cordón durante el parto, durante la etapa temprana del parto, se programa cesárea. Pero si ya el parto es inminente, que ya el bebé ya viene para afuera y ya se le ve la cabeza y todo eso, entonces ya lo que se deja progresar el parto. Pero en este caso sí se prefiere cesárea, pero depende de qué tan avanzado está el parto también. La mal presentación, aquí, bueno, déjenme hacerle primero una demostración del prolapso del cordón. Entonces el prolapso del cordón es que el bebé está aquí, la cabeza del bebé. Mi bebé original no está porque parece que mis hijos estaban jugando con mi bebé. Pero aquí, mire, el bebé está aquí, la cabeza. Entonces, ¿qué pasa en el prolapso del cordón? Que, por ejemplo, si las bolsas rompen antes de tiempo, esto pasa mucho generalmente cuando se rompen las bolsas manualmente en el hospital. Entonces, como el bebé todavía no está, la cabeza no está todavía fija ahí, el cordón puede deslizarse y aparecer enfrente del bebé, de la cabeza del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que el cordón puede comprimirse y cortar la circulación del bebé. Entonces, lo que hacemos es que sostenemos la cabeza del bebé para poder dar espacio a que el cordón no se comprima. Entonces, uno mantiene la mano ahí y hasta que se haga la cesárea. Pero ya si está muy avanzado, ya lo mejor es a veces dejar el parto avanzar. Entonces, la mal presentación es cuando el bebé viene en una posición no favorable. Entonces, la puse ahí en la relativa porque hay posiciones que realmente necesitan cesárea. Por ejemplo, si el bebé está de manera transversa o acostado sobre la pelvis o con el hombro, siendo la parte que presenta primero, entonces ya ahí hay que hacer una cesárea. Pero, ¿qué pasa? Que hay algo que se puede hacer antes del parto, que es una inversión externa. O sea, se puede ir a una práctica, la práctica obstétrica, y el médico puede tratar de voltear el bebé hacia la posición normal. Esto es sin cirugía, eso se hace por encima del abdomen, se hace a través del abdomen, manualmente. Entonces vamos a decir, se frota el abdomen de manera vigorosa para tratar de que el bebé, y hay otras cosas, muchas personas usan usan a veces un tipo de humo para que el bebé si el bebé no le gusta, a veces se mueve. Bueno, hay cosas que se pueden intentar también. Hay ejercicios también que pueden hacerme mover al bebé. Entonces hay que intentar varias cosas durante el embarazo para poder mover al bebé a su posición ideal, que es de cabeza, antes de decidir una cesárea. Entonces, esa es una opción, pero si el bebé nunca se mueve y se queda así, entonces hay que hacer cesárea. Otra mal presentación es, o entre comillas mal presentación, es de nalgas. Entonces ya cuando el bebé, en vez de ser la cabeza, está de nalga. Entonces hay varios tipos de posiciones de nalga. Entonces, dependiendo del tipo, se puede parir vaginal o no. Ahora, el médico o la partera tiene que tener un entrenamiento de cómo sacar el bebé de esa forma. Aunque muchas veces pasa que nadie sabía que el bebé estaba de nalga o se volteó a última hora y el bebé sale sin ninguna complicación. Entonces, no es una indicación absoluta de cesárea, sino que se puede buscar la forma de primero resolver la situación durante el embarazo o
si se tiene el entrenamiento debido, se puede hacer el parto vaginal. Entonces, por eso lo puse en las relativas. Los gemelos. Entonces, gemelos generalmente se hace cesárea, pero no necesariamente. Lo primero es que si el primer gemelo está de cabeza, se puede hacer parto vaginal sin ningún problema. Entonces, porque ya el segundo que viene de nalgas, ya el primero, como quien dice, le abrió paso para que salga fácil. Entonces, no siempre los gemelos necesitan cesárea. Otra condición es la macrosomía o macrosomia, donde el bebé es grande para su edad. Entonces, aquí tengo un bebé grande, pero realmente yo no iría directamente a cesárea por una macrosomia, porque primero yo confirmaría que realmente hay una, y ver también si la madre, por ejemplo, es diabética, que esa es una de las causas de macrosomia. El miedo mayor con la macrosomia es que los hombros del bebé vamos a decir que se atasquen, una distocia de hombros, donde la cabeza sale, pero los hombros no salen. Entonces, realmente esto es algo que se puede resolver. En mi caso, me gusta cambiar la posición de la madre. Usualmente eso es muy efectivo. Y en otros casos también se puede hacer una reducción del hombro, donde presionamos el hombro para que salga. Se puede hacer el parto vaginal. Ahora, la macrosomia se diagnostica por sonograma o ultrasonido. Entonces, esto tiene un 5 a 10% de falsos positivos. Y lo que yo diría es mejor primero confirmar que realmente hay una macrosomia antes de... ¿verdad? En la literatura dice 5 al 10%, pero yo lo he visto mucho más. O sea que primero sería bueno confirmar con diferentes proveedores si realmente hay una macrosomia o no, antes de programar una cesárea para eso. Entonces, condiciones genéticas del bebé. Bueno, depende de la condición genética. Por ejemplo, hay condiciones en las que el cráneo del bebé va a ser muy grande y no va a pasar por la pelvis, ¿verdad? Entonces es lo que le dicen una verdadera desproporción cefalopélvica, o sea que la cabeza del bebé no concuerda con el tamaño de la pelvis. Entonces ya si el bebé tiene un diámetro de la cabeza exagerado, entonces ya no va a poder pasar por la pelvis. Ahora, hay otras condiciones, ya ahí sería una indicación absoluta, pero hay otras condiciones, como por ejemplo síndrome de Down, donde los bebés pueden nacer de manera vaginal. Y también eso depende de la madre también. Si la madre, por ejemplo, si es un bebé que ya no va a tener compatibilidad con la vida, a veces la madre no quiere sufrir el parto y entonces se le hace cesárea. O sea, hay muchas razones por las que en una condición genética se puede decidir cesárea, pero no necesariamente porque un bebé tenga una condición genética significa que inmediatamente hay que hacerle cesárea. Eso depende de muchos factores. Ahora, vamos a hablar sobre el trauma en un parto previo. O sea, si la madre tuvo trauma, ya sea trauma físico o trauma psicológico durante un parto previo. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál fue la causa del trauma y evitar eso en el segundo parto. ¿Qué tiempo ha pasado entre ese trauma y el otro, especialmente y el parto, especialmente si es un trauma físico, si ya se ha sanado,
Entonces también hacer los ajustes para que durante este nuevo parto no haya esos factores que causaron ese trauma. También fisioterapia o psicoterapia si la madre, si el trauma fue psicológico. Y ver, por ejemplo, cambiar de proveedor, tal vez si ese proveedor, si ese ginecólogo o esa partera fue la persona que te causó el trauma, entonces ir con alguien diferente. Terapia, una dula que te puede ayudar y también hablar por ti. Entonces no necesariamente porque haya habido trauma en un parto pasado quiere decir que va a haber trauma en un segundo parto. Eso depende de muchos factores. Entonces ya ahí ya es decisión realmente de la madre. Y si el trauma es físico, asegurarse de que las condiciones durante el segundo parto sean diferentes del primero. Muchas veces cuando ya, si por ejemplo es un embarazo que es producto de una violación, se prefiere muchas veces la cesárea para que no haya un doble sufrimiento, ¿verdad? Entonces son muchos detalles que no necesariamente porque una persona haya tenido trauma anteriormente en el parto quiere decir que lo va a tener en el segundo parto o que hay que hacer cesárea inmediatamente. Ya eso depende mucho de la persona y de los factores que ya les mencioné. Y también otra que puse como relativa es que podría parecer absoluta, es a solicitud de la madre. Por ejemplo, si la madre dice que ella no quiere para nada, quiere parto vaginal, ella quiere cesárea, lo primero es que no se puede hacer la cesárea antes de las 39 semanas. Tiene que tener por lo menos 39 semanas. Porque eso le puede causar sufrimiento al bebé si se hace antes de las 39 semanas y el bebé no estaba listo. Eso es lo primero. También, por ejemplo, si la madre quiere el bebé en una fecha específica y el bebé no tiene todavía 39 semanas, entonces ya no se puede hacer en esa fecha. Porque va a ser para el detrimento del bebé. Depende también por qué la madre está solicitando la cesárea. Si es porque la madre tiene una idea de que su condición necesita cesárea, entonces hay que preguntar siempre por qué prefiere cesárea. Entonces ya, si tiene una idea de una indicación falsa de cesárea, como la que voy a hablar próximamente, entonces ya uno le ayuda a la madre a desmitificar eso y decirle, mira, tal vez tú no necesitas cesárea, se puede hacer, esta condición no es una indicación para cesárea, porque muchas veces la madre viene con una idea, entonces el médico o la partera está para informarle. Pero ya si la madre está decidida que no quiere, que después de explicarle que no quiere eso, obviamente se le concede su deseo, pero nunca antes de las 39 semanas. Bueno, el sufrimiento fetal, ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué yo le puse en la relativa? Porque si mi bebé está sufriendo hay que hacer una cesárea. Bueno, la razón por la que yo la puse ahí es porque la forma en que se diagnostica el sufrimiento fetal puede ser no muy confiable. Lo primero es, si la mujer es una mujer de bajo riesgo, se debe monitorear el bebé de una manera diferente a una madre que sea de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de los hospitales, te ponen el monitoreo electrónico fetal durante todo el tiempo, de manera continua. Entonces, es como un cinturón que te ponen con los electrodos alrededor de la barriga. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está todo el tiempo midiendo la circulación del bebé. Pero tiene una tasa de falso positivo de un 60%, se estima. Entonces, ¿por qué usar un método donde el 60% de las veces la interpretación es incorrecta?
Entonces, por eso, aunque digan que el bebé está sufriendo, no necesariamente quiere decir que realmente el bebé está sufriendo. Hay que tener varios ojos viendo qué está pasando, interpretando ese papel. También si el monitoreo es continuo en una madre que esté bajo riesgo, se debe confiar menos en ese monitoreo que si es un monitoreo intermitente, o sea, donde te escuchan el latido del bebé cada cierto tiempo. Puede ser igual o mejor para determinar si el bebé está sufriendo. Entonces, realmente este es un tema muy controversial. ¿Y qué pasa? Lo mejor es evitar el monitoreo continuo del bebé, a menos que haya una razón para eso. Utilizar ese monitoreo para casos muy específicos, de manera muy puntual. Entonces, cuando hay monitoreo continuo, hay un riesgo de que se decida hacer cesárea sin realmente necesitarse, porque muestra como si el bebé estuviera sufriendo e incluso en especialistas, ¿verdad?, que ya tienen mucha experiencia interpretando estos strips, se han hecho estudios donde esos mismos especialistas no concuerdan con el diagnóstico. Entonces, yo buscaría también otros métodos de saber si el bebé realmente está sufriendo, como mencionamos anteriormente, si hay alguna infección, si hay acidemia, que ya estos se pueden hacer algunos tests específicos, y ya ver la condición de la madre también. Pero el sufrimiento fetal es algo relativo, o sea, no solamente, muchas veces hay madres que les dicen tu bebé está sufriendo, o que le digan generalmente tu bebé puede sufrir si dejamos progresar el parto. Puede sufrir no es una razón para hacer para hacer cesárea. Si el bebé si hay prueba que el bebé está sufriendo, más de una prueba, porque solamente por el monitoreo fetal, sería bueno más de una prueba, y que hayan otros factores que contribuyan a eso. Entonces ya sería una indicación absoluta. Pero realmente solamente porque te digan que el bebé está sufriendo o que va a poder sufrir, no salten inmediatamente a decir que sí a la cesárea, ¿ok? Entonces es algo muy muy delicado, porque en realidad puede que el bebé esté sufriendo, puede que el bebé en realidad esté sufriendo. Entonces ese es el problema, que al sobreutilizar el monitoreo fetal puede haber mucho falso positivo. Entonces estas falsas indicaciones las puse aquí porque he escuchado muchas veces estas razones. Yo me hice una cesárea porque yo tenía esto. Yo me hice una cesárea porque tenía esto. El doctor me dijo que había que hacer cesárea. Entonces quiero tumbar esos mitos con esta presentación. Me tomaré un segundo para decirte que hay 3 formas de accesar a mi Telegram. Puedes ir al enlace en la descripción debajo de este video, o puedes escanear el código QR en la pantalla, o puedes escribir Partera Quisqueyaga en la barra de búsqueda de Telegram. Allí encontrarás una descarga gratis de mi plantilla de autoevaluación de inicio del parto, que te va a ayudar a identificar si tu parto ha comenzado. Además, es donde publico los enlaces a las fuentes originales de información científica que utilizo para el contenido de cada video. Pronto estaré agregando más recursos gratis en mi Telegram, te espero. Esa es muy controversial, el trabajo de parto prolongado, porque, pero ya, si ustedes ven los videos que yo hice, que lo voy a poner por aquí, uno lo hice sobre el trabajo de parto prolongado y otro sobre el tiempo en el parto. Ustedes se darán cuenta por qué es una indicación falsa.
realmente hay que darle a la madre todo el tiempo necesario. Si el bebé no está sufriendo, no hay por qué hacer cesárea. Además de que siempre se debe tratar una inducción en vez de irse directamente a la cesárea. Entonces, si quieren más detalles sobre el trabajo de parto prolongado, pueden ver esos videos que les mencioné. Entonces, desproporción cefalopélvica. Anteriormente hablamos sobre cuando, por ejemplo, el bebé tiene la cabeza muy grande por alguna condición genética, o cuando la madre tiene la pelvis estrecha por alguna condición genética, como enanismo o porque tuvo un accidente y le tuvieron que reparar la pelvis, o porque tuvo fracturas en la pelvis, o porque tiene una deformidad en los huesos. O sea, esas son reales de proporciones cefalopélvicas. Y también se le puede llamar así a las malpresentaciones, como cuando les dije, como cuando el bebé viene de esta forma o de esta forma. Esas son desproporciones. Ahora, hay una que se usa muchísimo para justificar cesárea, pero realmente es una falsa indicación de cesárea, y es cuando te dicen que tienes la pelvis estrecha. Como les dije anteriormente, la pelvis es móvil, y si no tienes ninguna de estas condiciones, realmente es muy, extremadamente raro que tengas una pelvis que no puede parir. Porque, una causa también que debo mencionar es la desnutrición. Una persona que tenga una desnutrición severa durante sus años de desarrollo puede que tenga una pelvis estrecha, pero realmente en el mundo que vivimos hoy, la desnutrición, por lo menos en este lado del mundo, no es algo tan severo como se veía anteriormente o como se ve en otras partes del mundo. Entonces es muy poco probable que la mujer tenga una pelvis estrecha. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una cosa que se llama pelvimetría, que es cuando te miden con los dedos la pelvis. Esta práctica no tiene, es obsoleta realmente, y no se ha probado que tiene validez para tomar decisiones sobre el parto. Entonces, si te dijeron, yo medí tu pelvis y está estrecha, realmente no es una práctica que ya se debería estar haciendo. Lo que se debe hacer es tratar el parto, tratar de parir vaginal y ver cómo va. A menos que la mujer, obviamente, como les dije, tenga una deformidad o algo así, ya esa es una situación en donde se debe hacer pelvimetría para saber si hay una posibilidad. Pero una mujer que no tenga ninguna de estas condiciones no tiene la pelvis estrecha, realmente no. Si te dicen que tiene la pelvis estrecha, no, realmente no lo creas. Bueno, la preeclampsia o hipertensión o diabetes no son indicaciones para cesárea. Al contrario, en la preeclampsia el manejo es el parto vaginal. Entonces, ¿qué se hace a veces? Que se hace un poquito más temprano si la mujer está en condiciones críticas. Porque hay medicamentos para la preeclampsia, para la hipertensión. Entonces, es muy difícil ya que las mujeres se compliquen de tal manera. Y ya lo que se hace es inducir el parto si la presión no está controlada. Igual la diabetes, si el bebé no es macrosómico, no hay razón para considerar cesárea. La mujer puede tener su parto normal, siempre que ella tenga su glucosa controlada, esté llevando su medicación, no hay razón para saltarse a cesárea. La circular del cordón.
esa es una que es casi siempre cuando tienen circular de cordón, hay que hacerle cesárea. No, miren, hay varias técnicas para resolver una circular de cordón, y se hace cuando, aquí tengo el bebé con circular de cordón, cuando ya la cabeza del bebé ha salido, con cuidado. Hay varias técnicas, pero esta es una, donde se le libera el cordón, ¿ok? Hay varias técnicas, esa es solamente una, dependiendo de qué tantas vueltas tenga el cordón y todo eso. Entonces, la circular del cordón es muy, muy raro que sea letal para el bebé. Hay unos casos donde hay un nudo en el cordón, o donde ya el bebé viene con ese cordón desde temprano en el embarazo, y el bebé está sufriendo porque se le está cortando la circulación. Pero esos casos realmente ya se diagnosticarían durante un sonograma, y son muy raros. La mayoría de cordones generalmente uno no sabe que vienen, y se resuelven fácil durante el parto. También el bebé grande o bebé pequeño, ya hablamos sobre la macrosomia, pero cuando no es una macrosomia, que es, por ejemplo, si la madre tiene un tamaño, ¿verdad? Una madre alta, a veces viene con un bebé grande. Entonces no significa que es una macrosomia, sino que va a tener un bebé grande, porque la mamá es grande. También un bebé pequeño, un bebé que es pequeño para su edad gestacional, puede nacer vía vaginal sin problemas. No necesita una cesárea. O sea, esas no son razones para cesárea. Y lo del bebé grande depende de muchos factores, como ya mencionamos. Si el bebé es prematuro, si el bebé está prematuro y está de nalgas, sí se puede considerar una cesárea. Pero si el bebé está de cabeza, si el bebé está de cabeza, aunque sea prematuro, el que sea prematuro no le quita que pueda nacer de manera vaginal. Se le debe dar el chance de nacer de esa forma. La edad materna, si tiene una edad materna avanzada, no es una razón para cesárea. Una madre puede tener 35, 36, 37, 40 años, o hasta más en algunos casos excepcionales, y eso no le va a quitar su habilidad de parir. O sea, no es una indicación para cesárea. Sobrepeso u obesidad, no hay pruebas de que el sobrepeso o la obesidad bloquean el parto para una madre. Realmente no, ya sea una obesidad mórbida, a veces vamos a decir, por mayor comodidad, se le ofrece a la madre una cesárea, o porque muchas veces esas mujeres vienen con otras complicaciones encima, entonces se le ofrece cesárea, pero el peso en sí de la mujer no la cohíbe de tener un parto vaginal. O sea, sobrepeso o obesidad no es una indicación de cesárea. Edad gestacional mayor de 40 semanas, o sea, si el bebé tiene más de 40 semanas, no es una razón de cesárea tampoco. Un bebé puede ir normal hasta 42 semanas, se puede monitorear, y si se quiere intervenir, tampoco hay que hacer cesárea, se puede hacer una inducción. Entonces, eso no es una razón para cesárea tampoco. Dolor. Bueno, hay varias formas de controlar el dolor. Una es, lo primero que podemos hablar, yo hablé en uno de mis videos en el taller sobre diferentes opciones para controlar el dolor, que no son médicas. Son, por ejemplo, hipnosis, masajes, el tener una dula,
entrarse al agua, todo eso puede ayudar con el dolor. También está el óxido nítrico, que ya esos son médicos, farmacéuticos. El óxido nítrico, está la epidural. Entonces, el dolor realmente no es una excusa ya para cesárea, pero ya depende de la madre. Además que, déjeme decir, el dolor depende cuando usted lo quiera sentir. Si lo quiere sentir durante el parto o después del parto, porque con la cesárea va a tener dolor después del parto. Entonces, el dolor no es una razón para cesárea, a menos que ya la madre sea totalmente intolerante y no esté dispuesta a soportar el dolor. Entonces se le concede su cesárea. Pero esa no es una razón en sí. También la estética o la sexualidad. Señores, porque una mujer haya dado a luz vaginal no quiere decir que ya no le va a funcionar, que se va a ver feo, que se le va a hinchar. No. Eso todo vuelve a la normalidad con su tiempo, ¿ok? Entonces ya se le da el tiempo de recuperación y todo vuelve a la normalidad. Entonces esa no debe ser una razón, especialmente si tienes un proveedor que te dice que mejor te hagas cesárea porque se te va a deformar o se te va a hinchar o ya no va a sentir igual. Realmente ese es un proveedor que yo no recomendaría, porque esa no es una razón para cesárea. Además que estamos hablando del beneficio de la salud de la madre y del bebé, que viene secundario al beneficio estético. Vacaciones, fines de semana, luna llena, nada de eso son indicaciones de cesárea. Da pena que yo tenga que decirlo, pero ha pasado que algunos médicos dicen, bueno, yo me voy a tener que ir de vacaciones o simplemente es muy tarde, ya va a ser sábado ya, y dicen, bueno, vamos a tener que hacerte una cesárea porque es muy tarde. Esas no son indicaciones de cesárea. Usted puede decir que no y el médico que mande otro médico si no puede quedarse. Entonces, no es irse de vacaciones, no es una indicación de cesárea. Y entonces le quiero preguntar para terminar, ¿cuál fue, si ya tuviste una cesárea, cuál fue la razón de tu cesárea? Me interesaría mucho saberlo, para saber si fue una de esas razones falsas. O si conoces a alguien que haya tenido una cesárea por una de las razones falsas que mencionamos. Entonces, veré en el próximo video donde hablaremos sobre las complicaciones de cesárea. Y por aquí les dejo el video sobre el trabajo de parto prolongado. Gracias.